Le agradezco de verdad que me acompañe esta noche el doctor José Narro Robles, él es exsecretario de Salud. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Javier. Me da mucho gusto poder conversar con usted en esta oportunidad, aunque sea de un tema tan duro, tan difícil, tan complejo y con tantas Sí. implicaciones para la vida de las personas, pero a sus órdenes. Sí, empezamos con eso, con estas declaraciones del presidente. Lo dijo ya desde el fin de semana, estamos domando al virus, se está aplastando la curva, estamos viéndole en un crecimiento horizontal. ¿Qué decir de estas declaraciones, doctor? Pues que no se corresponden con los datos que la propia Secretaría de Salud, a través del subsecretario López-Gatell, nos presenta. No es posible que se diga que se ha aplanado la curva cuando se siguen agregando cientos de casos, cuando sigue incrementándose el número de personas que lamentablemente han fallecido y se va a incrementar todavía más porque después de muchas semanas por fin se aceptó que los casos de neumonía atípica, comillas, sean considerados en la epidemia por COVID-19 como muy posiblemente generados por este virus. Entonces, no es, desafortunadamente no es así, la curva no se ha aplanado, el crecimiento sigue y la verdad es que tenemos muy pocos días de haber tomado la decisión y de vivir la fase 3 y no estaríamos en esa condición si efectivamente la curva se hubiera venido aplanando. No, sigue creciendo, sigue incrementándose el número de casos y el número de fallecimientos. Y junto a eso hay otras El día situaciones de que ayer, nos sí, demuestran adelante. que hay un subregistro. Sí, a ¿Me ver, yo creo que escuchan? eso es lo que quería comentar, doctor. Sí, perfecto. El día de ayer nos llamaron la atención, por supuesto, sus mensajes a través de redes sociales, en donde dicen: México, la pandemia de COVID-19 es un problema muy serio y lo tenemos que entender en su dimensión total. Y explicaba en un hilo por qué decía sobre las cifras de Hugo López-Gatell, de su secretario, que no cuadraban. Y es justamente la ventana que abre en este momento, doctor, sobre el subregistro. Cuéntenos un poco por qué podemos hablar de este subregistro, por qué podemos hablar de esta polémica o estas cifras dudosas desde la Secretaría de Salud. Claro, lo podemos hacer porque son las propias cifras y los propios dichos del subsecretario López-Gatell. Nos presentan números todas las noches, ha sido en eso muy cumplido para ofrecer el número de casos comprobados que cada día se va incrementando poco a poco, pero ya sobrepasamos los 17,000 casos y ya llevamos más de 1,700 defunciones. Pero en algún momento tuvo que reconocer, no fue una declaración por gusto, sino fue forzado por una entrevista en donde tuvo que decir que seguramente a esa cifra que se daba de corroborados, de casos corroborados, habría que multiplicarla por 8. Y si uno multiplica 17,000 por 8, pues uno se queda con la sensación de que la Sí, diferencia de 17,000 a 140 y tantos mil, pues sí es muy extensa. Y en otro momento sí, sí, dijo el sí, señor claro. subsecretario que incluso era posible que el factor por el que había que multiplicar era por 30. Y entonces estamos hablando de 500,000, de más de 500,000 contagios. Esto no cuadra. No puede ser tan amplio el abanico de posibilidades de infectados. En buena parte, Javier, se debe a que no se hicieron con oportunidad las pruebas y más pruebas que se requerían. Y dos, resulta que cuando uno revisa la estadística de la propia Secretaría de casos de influenza, casos verificados por el laboratorio, por un lado,
y casos probables por el otro, pues resulta que en las últimas 3 semanas el número de casos que han sido comprobados por el laboratorio ha crecido menos de 3%. Estamos ya al final del periodo de la influenza estacional. En 3 semanas habrá concluido ese periodo. Y cuando revisa uno el número de casos probables de influenza, pues se lleva la sorpresa de que el crecimiento no es de 3%, el crecimiento es de 66%. El número de casos que están ahí incrementando esa estadística se cuenta por decenas de miles. Estamos hablando de más de 30,000 casos, muchos de ellos, sin duda alguna, en mi perspectiva, son casos de coronavirus 19. Entonces, claro que hay un subregistro, claro que las cifras que se ofrecen así lo demuestran, y claro que el propio reconocimiento ayer apenas de que neumonía atípica es igual a neumonía por coronavirus, hasta no demostrar lo contrario, le dan validez a esta argumentación. Ahí es donde se va a ver efectivamente el número de personas que están yendo a los hospitales. Ahí sí, ya no es un método centinela, ya no es cuadrar otros datos, sino la gente que está acudiendo. Y lo decíamos al inicio de este noticiero, lo que más ha llamado la atención de los datos que han dado es que hace 2 días las camas con ventilador en la Ciudad de México, la ocupación era del 28%. 2 días después, el día de hoy por la noche, se informa que camas con ventilador en la Ciudad de México ya es del 51%. Eso es lo que nos van a empezar a mostrar justamente este porcentaje de ocupación hospitalaria. Y en esta etapa en la que todavía estamos en el crecimiento acelerado de los casos, lo vamos a ver. Por cierto, Javier, también hay una pista más para ver ese subregistro en los propios datos de la subsecretaría. Y es que se nos dice que cerca del 40%, para redondearlo es así, 40% de los casos de los 17,000 y varios más que se reportaron el día de hoy, 40% han requerido hospitalización versus 60% que no. Lo que sabemos de la experiencia en el mundo es que solo el 20%. Entonces, aquí hay otra vez una pista para decir, tenemos subregistrados los casos. No fuimos capaces de generar un mecanismo que nos permitiera acercarnos a la realidad. A ver, doctor, usted estuvo a cargo de la Secretaría de Salud, conoce perfectamente la situación de los institutos, la situación del IMSS también, por supuesto, del ISSSTE, revisando y viendo la panorámica completa del sistema de salud de este país. ¿Qué es lo que más le preocupa, doctor? Nos han avisado que mayo será el mes más crítico. Por lo menos las estimaciones a nivel federal, los picos de contagio se darán entre la primera y la tercera semana de mayo, dependiendo de la región. Pero ¿qué es lo que más le preocupa, doctor, sabiendo y habiendo estado en ese escritorio del responsable de salud en este país? Sí, que es un sector fantástico por el servicio que se presta, por el hecho de que las instituciones públicas se han construido por décadas, porque se tiene una infraestructura amplia, importante, insuficiente, pero de cualquier forma muy capaz de dar respuestas a las necesidades de la población, y porque hay cerca de 1 millón de trabajadores de la salud. ¿Qué me preocupa? Pues me preocupa la vida de la gente, me preocupa que la gente que se enferme tenga la posibilidad de tener una respuesta pertinente, adecuada. Yo he sido de los que hemos dicho que no se aprovecharon las 6 o 7 semanas que nos dio la posibilidad del avance de la epidemia en el mundo para tomar ventaja de esto y prepararnos debidamente. Lo hemos visto, está fuera de discusión, no se necesitan datos, están las expresiones múltiples de los trabajadores de la salud exigiendo medidas
que les permitieran protegerse, equipos de protección personal. No los tuvieron a tiempo, han llegado de mala calidad, no se han distribuido uniformemente y cerca del 15% en la estadística que dieron hace unos cuantos días, 15% de las personas contagiadas correspondían a trabajadores del área de la salud que no tenían el equipo, que no contaban con los insumos y a quienes no se les dio la capacitación con los protocolos de actuación que se requerían. Me preocupa la gente, me preocupa que a estas alturas, por supuesto, ya se rebasó la cantidad de fallecimientos que se tuvieron en 2009 y 2010 por la influenza AH1N1. O sea, ya estamos bastante más allá de lo que se tuvo en aquel periodo y conste que solamente llevamos en la vida real 2 meses de esta epidemia de coronavirus y conste que no hemos llegado todavía al pico de la epidemia y también la comprensión de que no va a ser parejo, usted lo decía, Javier, va. Tuvimos por ahí un problema de comunicación, no sé si podamos rescatarlo nada más para tener esta última idea, producción. Avísenme, por favor, nada más para cerrar esta comunicación con el doctor José Narro. A ver si lo podemos tener otra vez. ¿Me avisas, por favor, producción? Rápidamente, a ver si podemos cerrar esta idea. Nos estaba diciendo justamente el tema de la preocupación de lo que, bueno, estar, por supuesto, atrás de este escritorio desde la Secretaría de Salud, verlo en perspectiva. Decía, sí, por supuesto, está lleno de profesionales, pero tenemos un sistema de salud absolutamente rebasado. Y lo que también decía el doctor José Narro, yo soy de los que cree que se desaprovecharon esas 6 semanas claves para fortalecer el servicio de salud y también para advertir a la población. Doctor José Narro, estábamos terminando la idea. Rápidamente, esta conclusión necesaria, doctor. Sí, y que es muy fácil de sintetizarla. El interés tiene que ser, la preocupación tiene que ser la gente, tiene que ser los pacientes y tienen que ser los trabajadores de la salud. Cierto que hay carencias crónicas dentro de los servicios, pero tiene ahorita el gobierno de México tiene que hacer un gran esfuerzo para inyectarle recursos. Se tiene que aprovechar esta situación difícil, compleja, que nos ha rebasado, nos está rebasando, para poder dar una respuesta mejor e integral. El problema de esta epidemia, como lo estamos viendo en el mundo, no es nada más la parte sanitaria, que sí representa un problema importante, mayor. En el mundo hay más de 3 millones de casos y más de 200,000 defunciones. Entonces, claro que es un problema grave, importante, pero no es nada más la parte de salud. Está la parte económica, está la parte social y también está la parte política. Híjole, bueno, pues, doctor, de verdad, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con usted en un par de semanas, darle seguimiento desde su experiencia, desde su visión. Gracias por acompañarnos esta noche, doctor. Al contrario, siempre será un gusto y con la mejor disposición. Y el mensaje es, reforcemos las medidas que se han tomado para disminuir la movilidad, para tener el confinamiento en casa y para profundizar el tema del distanciamiento social y la higiene personal. Sé que es difícil, sé que es compleja esta condición por la situación que vive cotidianamente un porcentaje importante de la población, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo todos y lo tenemos que hacer juntos.